Bueno, antes de empezar con esto, me di cuenta de que me quedó algo por decir acá sobre el motivo por el cual mencionaba esto del leasing y su uso más o menos temprano. Bueno, a lo que iba es que si esto que hacía este banco no podría haber sido alguna prueba piloto para aumentar la venta de bienes industriales soviéticos en el extranjero y bueno, así compensar un poco la balanza de pagos que bueno, hasta 1970 siempre caminaba sobre la línea del déficit. Bueno, tenía superávit de algún año, después otro tenía un ligero déficit, pero siempre caminaba sobre la línea. Em, no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece una política bastante agresiva que un Estado, agresiva en el buen sentido, que un Estado haga toda esta operatoria de que una empresa le venda maquinaria a un banco del Estado en el extranjero y bueno, este banco a su vez ponga la maquinaria en alquiler. Em, Ahora sí, vamos con esto. Precios, ajustes y ley del valor. Bueno, como una definición acá bastante simple, no me quiero meter mucho en eso, no es el objetivo de este video. Vamos a entender acá por ley del valor en el capitalismo que los productos valen el tiempo de trabajo socialmente necesario, y que bueno, sobre este eje fundamental que funciona como una especie de centro de gravedad que estructura los precios de alguna manera. Bueno, sobre este eje van a fluctuar los precios de los bienes según haya mayor o menor demanda, mayor o menor producción, bueno, etcétera, entre otras variables que podríamos pensar. Em, bueno, ahora acá en la Unión Soviética nosotros no tenemos eso, no tenemos acá la ley del valor, no opera. Las cosas, o sea, los bienes, tienen un precio fijo asignado por el Estado, el cual puede seguir o no el costo de producción. Precios que al estar fijados por el Estado podrían ser modificados, no ser modificados durante muchos años, no sé, 20, 30, 40 años. Incluso, bueno, si salimos de lo que es la Unión Soviética y vamos a Alemania Oriental, los precios eran todavía más estables que en la Unión Soviética. Incluso, bueno, algo una vez leí de que todo el mundo sabía cuánto costaban las papas, ya que, bueno, si hacía 30 años, el kilo de papa, ¿no? Ya que hacía 30 años que valían lo mismo. Em, Dicho eso, estos precios no se pueden mover, tienen una independencia a priori. Obviamente se pueden mover si desde el Estado deciden cambiar esto, ¿no? Em, pero estos precios tienen una independencia a priori de los precios mundiales. Estos precios no fluctúan ni con los cambios en la producción, ni con los cambios en la demanda, ni con los cambios en la productividad, hasta que justamente haya una decisión estatal de cambiar los precios. Y estos precios, a diferencia de lo que sucede en el capitalismo, son precios únicos. Pensemos que en la Unión Soviética no hay competencia, que es un aspecto fundamental para que exista la ley del valor. Pensemos, bueno, la definición que di, que es muy conocida, es tiempo de trabajo socialmente necesario. Bueno, ese socialmente lo que implica es competencia. Sin competencia no hay ley del valor. Eh, bueno, sino que se toma como base para la asignación de los precios acá el costo promedio de cada industria.
eh, no diferenciando las fábricas más productivas de las menos productivas. Bueno, lo mismo pasaba con los precios agrícolas. Obviamente estos precios fijos no es que se los inventan, eh, sino que cuando aparecen en los 30, en la época del primer plan quinquenal, tienen una base histórica basada en la ley del valor. Y por consecuencia no hay desequilibrios masivos sistemáticos en la fijación de precios, pero sí hay muchas fallas. Eh, y algo más es que, bueno, también siempre se puede seguir esto de que eh, una cuestión de lógica, siendo la ley del valor, que una tonelada de acero es más cara que una tonelada de hierro, es algo que es casi de sentido común. Y en base a eso se puede orientar de manera más o menos aproximada los precios. Eh, Obviamente hay métodos más completos en la actualidad para hacer esto que esta cosa meramente orientativa que acabo de mencionar y que hacían en la Unión Soviética. Bueno, en lo que estaba, una falla acá sería que el precio de venta difiera en gran manera con los costos de producción, eh, o con los precios de los insumos, o que bueno, que este producto haga de insumo para otro bien, y que al final y que este bien final tenga casi exactamente el mismo precio que el insumo. Eh, las fallas, estas fallas en la asignación de precios, tienen que ser detectadas por los funcionarios, lo que es algo difícil en un país tan grande como era la Unión Soviética, y teniendo en cuenta de que bueno, algunos bienes los planificaba el Gosplan, otros los planificaba otra agencia estatal, y otros bueno, cada país dentro de la Unión Soviética que también planificaba alguna gama de productos. Eh, y que además, bueno, era necesario analizar miles y miles de productos, y bueno, cuando una falla en la asignación de un precio era detectada, no solamente había que cambiar ese precio, sino que había que entrar a analizar toda la cadena. A veces pasaba que había productos cuyo precio estaba subsidiado a propósito, en principio de manera transitoria, como una política de Estado, pero que en un momento, cuando el subsidio duraba mucho tiempo, este subsidio derivaba en que se creaban desequilibrios, y después se hacía más difícil sacar ese subsidio y modificar el precio. Esto pasaba mucho con la comida. Bueno, no sé si lo mencioné en el video que hice de agricultura. Bueno, eh, además, y lo voy a mencionar más adelante, pero hubo un momento en que hubo que empezar a compatibilizar una emisión monetaria creciente, es decir, bueno, una tendencia inflacionaria creciente, con un sistema de precios fijos. Y bueno, como no se podía subir los precios de manera generalizada de, de los productos, ¿no? Esto derivó en mecanismos de compensación, como era el de sacar un producto de las tiendas, o sea, se sacaba un bien que tenía un precio viejo y se ponía un producto nuevo muy similar a este, eh, pero a un nuevo precio. Eh, y bueno, bueno, con este y para la metodología del cálculo de la inflación en la Unión Soviética, siempre parecía que la inflación era cero. Eh, Básicamente era un truco estadístico en algún punto, pero sí
Es así que la inflación en la Unión Soviética era muy baja por este sistema de precios fijos. Em, bueno, así que en las etapas avanzadas del país ya no solamente se trataba de calcular los precios basándose en estos precios administrativos y eliminar las fallas, ¿no? Sino que en la Unión Soviética, en esta etapa madura, aparece la necesidad de inflacionar la economía, a lo cual se sumaba que bueno, siempre aparecían nuevos bienes, bueno, la economía se expandía, ¿no? Y estos bienes necesitaban un nuevo precio, bueno, el cual tenía que ser asignado por los planificadores. Em, Ahora pasamos a esto. La creación de dinero se ajustaba al ciclo económico. Sobre todo vamos a entender acá, obviamente, que el concepto de ciclo económico es mucho más amplio, ¿no? Pero sobre todo vamos a entender acá que si la creación de dinero se ajustaba si se ajustaba a las necesidades de una economía que se expandía, o si la creación de dinero más o menos seguía la velocidad de expansión de la economía de manera digamos natural entre muchas comillas, ¿no? Bueno, para esto hay que volver al inicio del video y pensar en el dinero endógeno. Em, bueno, como explicaba antes, en el capitalismo las empresas ven la posibilidad de hacer ganancias y demandan préstamos a los bancos. Y los bancos, cuando conceden estos préstamos, crean dinero. Dinero que después obviamente se tiene que devolver. Y esto último no es menor. El dinero en el capitalismo se crea, fluye y luego vuelve a fluir al emisor. Y bueno, obviamente si la plata que se crea no sigue este patrón, entonces aparece una tendencia inflacionaria. Bueno, es lo que explicaba yo antes, una creación de dinero exógena. Em, entonces, si entendemos esta pregunta en el sentido de si en la Unión Soviética si la creación de dinero se ajustaba a una economía en expansión de la misma manera en la que sucede en el ciclo económico capitalista, entonces la solución a esta pregunta sería que no. Pero este no es como capaz alguno esté pensando, ya debido a que bueno, en la Unión Soviética no había fases alcistas o bajistas, ya que bueno, eso son cosas del capitalismo y que en una economía planificada obviamente estas cosas no se dan. No es por esto, sino que simplemente la creación de dinero en la Unión Soviética seguía otra lógica. Y de hecho, al contrario, yo sí creo que en la Unión Soviética la creación de dinero seguía otro tipo de ciclo económico. Un ciclo económico propio de una economía planificada de manera burocrática. Y de hecho, después cuando veamos en la última sección del video, donde condensemos todos estos datos que venimos viendo y donde voy a poner un poquito más de énfasis en la historia y en cuestiones prácticas, lo que voy a intentar mostrar ahí es que la Unión Soviética tenía lo que yo llamo, bueno, me tomo la licencia de poner el nombre acá, tenía un sistema de emisión exógena intrínseco a su economía. Bueno, siguiendo con lo de antes,
más o menos de manera práctica donde se ven estos ciclos. Bueno, la fijación de los objetivos de el plan económico y en las posibilidades de su cumplimiento efectivo. Ahora voy a dar un ejemplo inventado, ¿no? Pero yo creo que va a funcionar para lo que quiero mostrar. Igual voy a volver esto también hacia el final del video, donde voy a entrar más en detalle en esto de los ciclos y de cómo funcionaban. Bueno, para el ejemplo, digamos que una empresa de autos que no estaba pudiendo completar el plan debido a que le faltaban insumos, y bueno, también supongamos que de golpe modifican un aspecto del plan económico para dar prioridad a la industria automotriz. Y entonces a la empresa de autos se le demanda una mayor producción. Y ahora, como tiene prioridad, en simultáneo se le garantiza el abastecimiento de los insumos que antes le faltaban. Entonces la empresa de autos, y bueno, en esto tenían una gran autonomía las empresas soviéticas, la empresa de autos probablemente vaya al banco y pida un crédito al Gosbank eh, para pagar las horas extras a sus empleados, o contratar más trabajadores, o bueno, incluso si sospechase o tiene el dato que a alguien le pasó de que dentro de 3 meses se va a volver a aumentar la cuota de producción. Lo que podría hacer esta empresa es contratar empleados de más con ese crédito y tener una especie de stock de empleados por si las dudas, ¿no? Eh, Pensemos que la Unión Soviética era una economía de pleno empleo y no es tan fácil conseguir trabajadores, sobre todo trabajadores cualificados. Eh, por esta clase de cosas, muchos señalan que existían en la Unión Soviética ciclos económicos, que existían fases alcistas y bajistas como en el capitalismo. Por ejemplo, que en el último año del plan quinquenal existía una presión estatal extra de los planificadores y también un incentivo extra de estos en dar a las empresas todo lo que necesiten para que se cumpla del todo el plan quinquenal, sobre todo en esos sectores que están atrasados. Entonces, por ejemplo, si a una empresa le faltaban insumos, el último año del plan quinquenal se compraban de afuera y el plan se completaba. Y bueno, esto a los directores de las empresas lo sabían, que el último año iban a tener canilla libre para pedir crédito, para que les iban a habilitar insumos, bueno. Em, bueno, también al contrario, si la exigencia a cumplir el plan es baja, o por ejemplo, si hay algún problema en la cadena de suministro, la demanda de créditos será menor. Y bueno, siguiendo con esto mismo, las empresas soviéticas no pedían créditos para comprar maquinaria ni para ampliar la planta, distinto a lo que sucedería en el capitalismo, sino que cualquier crédito para comprar estas cosas va a ser pedido de manera subsidiaria, o sea, siempre que no alcance lo que se le asigna del presupuesto que el Estado asigna a cada empresa, y siempre que esto ya esté previsto en el plan económico. Entonces, por ejemplo, no sé, va el año 4 del plan quinquenal y se dan cuenta los planificadores que la industria petroquímica y bueno, las asociadas están lastrando la economía, y que a este paso, o sea, para el año 5 no se van a poder cumplir
los objetivos prefijados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma crédito. Entonces, bueno, a modo de síntesis, la lógica soviética sería a menor presión y a menores posibilidades de cumplir el objetivo, menor demanda de crédito. Y al contrario, a más presión de los planificadores y a más posibilidades de cumplir el plan, mayor será la demanda de crédito. Y además, y voy a volver sobre esto al final del video, aunque lo que voy a decir ahora se podría matizar, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que se dieron en la década de los 60. Las empresas en principio no tienen como objetivo las ganancias, sino la de aumentar los volúmenes de producción, lo que en mi opinión es una contradicción del propio sistema, ya que puede poner en peligro la devolución del crédito. O sea que acá nos encontramos con otra lógica distinta a la del capitalismo, pero que algo sea distinto del capitalismo no significa que esto sea positivo. Ahora pasamos a lo siguiente, el carácter pasivo del dinero. El carácter pasivo del dinero. Generalmente y de manera mayoritaria, casi absoluta, en quienes se dedican o que se dedicaban a estudiar la economía soviética, hablan del dinero soviético como un dinero pasivo, entendido como la falta del uso de dinero en efectivo en este sistema, y debido al carácter meramente contable del dinero, ya que el precio de los productos no expresa el costo de producción, a veces sí, a veces no, bueno, y que a priori tampoco se usa como parámetro para decidir la producción, y bueno, y que además las compras y ventas del dinero intraestado no son libres, sino que ya están prefijadas en el plano económico, ¿no? Bueno, este concepto tiene algunas críticas, una la voy a decir más adelante y la otra la digo ahora, ya que bueno, más o menos es sencilla. La hizo un tal Nakamura en un paper, y la crítica es que este concepto deja de lado que en la Unión Soviética había bienes que tenían precios libres o que eran ilegales, y que en ese sentido lo que hace el concepto de dinero pasivo es subestimar el impacto económico de este sector, y bueno, que este dinero que se usaba para esta clase de bienes era en algún sentido dinero pleno. Y bueno, como vamos a ver más adelante, este dinero pleno, entre comillas, en la década de los 70 ya empezó a tener otro peso. Yo lo voy a usar este concepto, me parece útil, positivo, con alguna crítica que voy a coincidir y voy a nombrar y voy a decir ahora. Pero bueno, hecha esa introducción, iniciamos. Acá voy a citar de manera casi textual algunos estudiosos de este tema, Lavigne, Garvey, o sea, intenté sacar un poquito del vocabulario técnico, ya que le puede parecer difícil a algunos. Pero básicamente lo que dicen es que el dinero es utilizado para transcribir las magnitudes financieras, los datos de la producción,
El plan básicamente impone a la empresa los precios de producción, la suma total de los salarios, el costo de sus aprovisionamientos en insumos y la suma total de los desembolsos para la compra de maquinaria y otros gastos para aumentar la producción. Yo lo estoy diciendo y esto me parece difícil, así que imagínense lo que es el original. Y bueno, además acá la moneda es básicamente un instrumento de contabilidad. La función del dinero consiste sobre todo en crear un denominador común para la agregación y proyección. O sea, esto sería para que los planificadores del Gosplan puedan planificar la producción. Además, todos los pagos que se efectúan dentro del sector socializado son transferencias en los libros del Gosbank. O sea, esto sería que de los montos que se depositan en el Gosbank como consecuencia de la venta de bienes hecha por empresas estatales, bueno, algo de eso se va en efectivo para el pago de salarios y lo demás se acredita a varias cuentas mediante transferencias en los libros. Voy a detener a analizar esto. El dinero en el capitalismo, bueno, tiene este carácter de equivalente general o de medida general de los valores. En otras palabras, y para hacer esto de manera simple, el dinero lo que nos deja es, el dinero nos deja comparar los tiempos de trabajo. Esto sería, un auto vale $10.000, no sé, y un buzo vale $10. El dinero acá está expresando indirectamente los tiempos de trabajo de ambos bienes. Pero, ¿qué pasaría si el auto, a la hora de fijar un precio, ¿no? Si el auto costara $10 y el buzo costara 10.000? Bueno, acá lo que diríamos es que estos precios no reflejan los tiempos de trabajo. De la misma manera que si hay, no sé, 5 fábricas de medias que fabrican medias de igual calidad de todas las fábricas, y una de las fábricas fabrica medias en 1 hora, la otra en 2 horas, la otra en 3 horas, la otra en 4 horas y bueno, la última en 5 horas, y el precio que el Estado fija para la venta de estas medias es el precio de la fábrica que las produce en 2 horas. Y bueno, la que produce las medias en 1 hora y en 2 horas les va a ir bien, pero las otras 3 fábricas no van a ganar plata. Entonces se las va a tener que compensar con un subsidio. En la Unión Soviética los precios minoristas no se derivaban plenamente de los mayoristas, sino que se fijaban en función de equilibrar la demanda con la producción. A esto se le podría sumar que hay bienes que no están disponibles para la compraventa, como las viviendas o bueno, también paquetes de vacaciones, todo lo que tendría que ver con la no vigencia de la ley del valor. A esto se le suma también que una empresa solamente podía comprar los bienes asignados por el plan. La función de equivalente general que tiene el dinero acá se ve alterada. No
no digamos en lo sustancial, ya que en lo sustancial depende de factores estructurales, como dije al inicio del video. Esto le cabe plenamente, pero el dinero adquiere lo que denominan estos autores es el de funcionar como un numerario, como con un carácter meramente contable. La circulación de dinero y el carácter doblemente pasivo del dinero. Bueno, según lo que expliqué hace un momento y ahora sí, siguiendo una de las críticas al concepto anterior, la cual hace Jesús Blas, a la cual yo voy a adherir con alguna disidencia. Él básicamente lo que decía es que el carácter activo o pasivo del dinero no pasa por el hecho de que no se hagan transacciones en efectivo, como insinuaban Lavigne y compañía, sino que el papel pasivo del dinero deviene de que el crédito no era el combustible que alimentaba la producción y el consumo. Esto sería, según él, el dinero en su fase activa, sino que cualquier movimiento de dinero o de crédito va a tener que ver con el conseguir el objetivo trazado por el plan. Acá no se conciben cosas como instrumentos financieros al vencimiento, como el caso de un cheque, un pagaré, bueno, también tarjetas de crédito, ni nada que se le asemeje. Y de hecho, esto último en el sistema soviético podría haber sido un gran problema, ya que si se alimenta el consumo, podía aparecer un desequilibrio en la producción y en la demanda de bienes, que iba a alterar el equilibrio previsto por los planificadores. Entonces yo, bueno, de la conjunción de estos dos enfoques, voy a concluir a modo de ser pedagógico que el dinero soviético tenía un carácter doblemente pasivo. Era pasivo en cuanto que era un numerario y no cumplía plenamente con la función de ser equivalente general, y el otro sentido de la pasividad, que es la función secundaria que tenía el dinero en cuanto a su función de crédito. Ahora, y tratando de ser consecuente con el enfoque de la introducción, yo me voy a diferenciar de estos tres autores. Bueno, para empezar, Lavigne y compañía, ellos introducen la noción de dinero sin numerario, o sea, la el dinero intraestado, las anotaciones en cuenta, y la de dinero con numerario, o sea, la dinero en efectivo. Pero, y acá me voy a diferenciar, ellos creen que el dinero puede ser fijado, o sea, su valor en el aire de manera absolutamente libre por decisión administrativa del Estado. Aclaro, esto es lo que me parece según lo que yo conseguí de ellos, o sea, material original, y bueno, distinta gente que los va citando sus textos. Es según lo que yo conseguí. Pero hasta donde vi, el Estado podría fijar el valor del dinero sin ninguna clase de limitación estructural. Y además ellos agregan a lo que llaman función pasiva del dinero el hecho de que la mayoría del dinero que fluye sean anotaciones en cuenta de los bancos, en los bancos.
que no circula en comparación con el efectivo. Bueno, acá Jesús Blas, el otro aspecto de su crítica a ellos, es que a medida que una sociedad progresa, el dinero en efectivo se hace menos necesario. Y por eso que deducir la pasividad del dinero en cuanto que no fluye mucho efectivo, que no hay mucho efectivo, es infundado y una mistificación. O sea que el hecho de que la mayoría del dinero no esté en efectivo, sino que sean anotaciones en cuenta, no hace al carácter activo o pasivo del dinero. Pero la otra cosa que explican Lavigne y Garvey, y a lo cual Jesús Blas no presta mucha atención, creo yo, es que el dinero del sector estatal no fluye plenamente y los actos de compraventa que se celebran no son actos de compraventa libres, sino que solamente se pueden comprar los bienes si ya han sido previamente designados. Además de que yo creo que Jesús Blas le quita mucho peso a la noción de dinero numerario, o que no capta del todo hacia dónde van ellos dos. Igual voy a dejar la tesis de Jesús Blas, algún link o algo en la descripción. Yo lo he citado ampliamente en este canal y considero su trabajo muy positivo. Entonces, a modo de síntesis, nos encontramos que el dinero en la Unión Soviética era un numerario para la planificación. Nos encontramos que el dinero del sector estatal no fluye libremente y por tanto el crédito tenía una función secundaria, y que el sistema de anotaciones en cuenta constituía la mayoría de la cantidad de dinero, y que la moneda con numerario o dinero en efectivo constituía la minoría del dinero, que era bueno el que tenía la población y los coljoses. Y este dinero en efectivo era efectivo cash del que tenés en la mano. Olvidémonos de transferencias bancarias y esas cosas que no había o era algo muy menor. Esta división en los flujos de dinero entre dinero sin numerario y con numerario no solamente es una clasificación de los autores que analizan la economía soviética, sino que era una clasificación que hacían los propios soviéticos. Nada más que ellos no le ponían nombre y no lo conceptualizaban. Pero sí tenían esta división de dinero sin numerario intraestatal, dinero numerario efectivo, que y con esto era la manera en la cual gestionaban su política monetaria. O sea, ¿qué voy con esto? Básicamente asumían que el dinero sin numerario, o sea, el dinero intraestatal, estaba controlado. Entonces, bueno, ¿qué sucedía? Es que lo que había que controlar era el dinero en efectivo. Otra vez, equilibremos el dinero con la cantidad de bienes, o el dinero con el producto bruto, o como quieran decir. Bueno, nada que ver con la teoría de Marx, sino que esto era teoría cuantitativa. Por último, hablemos un poco sobre inflación. En su etapa madura, la Unión Soviética tenía cero de inflación todos los años. Obviemos por un momento esa objeción de que los índices son truchos, o que están falseados. Truchos es una palabra muy de acá. La pregunta
no sería cómo es posible que la inflación de cero todos los años, sino la pregunta sería cuál es el motivo por el cual luego de 20 años la economía soviética no deflaciona jamás, siendo que seguramente hubo aumentos en la productividad que lo que deberían hacer es modificar los precios de los bienes hacia la baja. Esto lo que nos da cuenta es de una tendencia inflacionaria en el seno de la economía soviética. Bueno, también hay, como decía, el truco estadístico de introducir nuevos bienes para hacer que el índice de cero, pero esta práctica jamás podría ser algo generalizado. Em, a medida que esta desconexión entre los precios interiores y los de afuera, y bueno, también los cambios orientados a introducir un mayor papel del crédito en la economía, y que aparece una tendencia alcista de los salarios, cada vez la presión sobre estos precios fijos va a ser cada vez mayor. Esto no se aplica a los bienes que no tenían un precio fijado por el Estado, como eran muchos de los alimentos que producían los agricultores individuales. Ellos traducían el aumento de la cantidad de dinero, o sea, la inflación, plenamente a sus precios, a diferencia de los del Estado. Y bueno, esto impactaba en el bolsillo de los ciudadanos soviéticos. La Unión Soviética se caracterizó por tener una inflación oculta, o más bien, en la práctica, un gran poder de compra frustrado. Esto varió por periodos, pero es a mediados de la década de los 70 cuando esto comienza a ser un gran problema. Básicamente, como características, si se quiere, generales, lo que sucede es que aumenta la emisión de dinero y cae la cantidad de activos en el Gosbank. Y si se quiere, como característica, digamos, específica de la economía soviética, los sueldos suben en este periodo, pero los precios y cantidades siguen igual. Y la gente, como gana más, compra más bienes, y esto finaliza en escasez, venta de productos en negro y especulación. Básicamente lo que sucede es que al estar la producción previamente prefijada, hace más difícil hacer ajustes en casos de aumentos imprevistos de la demanda. Y bueno, también de esto aparece gente que, como tiene mucha plata en el banco, decide que tal vez algo que puede hacer es comprar medios de producción y encontrar trabajadores y hacer algo que la sociedad necesite, ¿no? Y bueno, todo esto obviamente aparece una situación de malestar de la población, de tener que hacer fila en la tienda ya que hay escasez, pagar coimas para conseguir mejores productos, tener que intentar ser amigo del director de la tienda para sacar algún beneficio, bueno, entre otras cosas. El balance de ingresos y gastos. Bueno, en esta placa vamos a ver instrumentos de política monetaria, vamos a ver algunos aspectos macro,
algo sobre teoría y también vamos a profundizar sobre algunas cosas que ya vimos. Em, bueno, a modo de síntesis, en este modelo de economía planificada existía una diferenciación en el flujo de los pagos. Por un lado tenemos el sector que podríamos denominar economía estatal, compuesto por las transacciones entre las empresas del Estado, y un sector extraestatal compuesto por los coljoses y la población. En el primer caso, los pagos no se hacen directamente, sino que hay un sistema de anotaciones en cuenta en el interior de los bancos. Y bueno, el otro sector es donde está la población que cobra un salario en efectivo y compran bienes. Y bueno, los coljoses, donde casi siempre están eximidos de depositar todos sus ingresos en el banco. Eh, y, y digo algo más, fíjense que el pago de salarios era un sistema totalmente bancarizado, bueno, a diferencia de lo que eran otros países en esta época. Al menos en América Latina, no estoy seguro en Europa si el pago de salarios era totalmente bancarizado. Al menos acá era así. Ahora vamos sobre el título de esto, el balance de ingresos y gastos. El balance de ingresos y gastos era el instrumento utilizado por el Banco del Estado para planificar la circulación fiduciaria. Este balance solía ser preparado por la Oficina del Plan, o sea que este era el instrumento máximo de política monetaria. El objetivo era aquí, dados unos salarios, equilibrar estos con la producción de bienes de consumo a unos precios dados. Bueno, salarios y otros ingresos. Sobre este balance, piensen en un cuadro, hagan la tarea, pensar en un cuadro de doble entrada. En ese cuadro, en una sección tenemos los ingresos y en el otro los gastos. A su vez, la sección de los ingresos tiene otras dos secciones, A y B. Bueno, en el capítulo de los ingresos, o también denominados fuentes, allí se inscriben todos los ingresos que la población obtiene de las instituciones estatales y cooperativas, o sea, salarios, primas, pensiones, subsidios, becas, etcétera. A estos los vamos a llamar, a los que vienen de instituciones estatales y cooperativas, las vamos a llamar sección A. Y en la sección B van a aparecer los ingresos derivados de la venta de bienes procedentes de la economía privada agraria y bueno, del sector privado legal, aunque este era muy minúsculo. El peso del sector B, o sea, dentro de los ingresos, igualmente era difícil de dilucidar, debido a que la economía coljosiana y también de los lotes semiprivados en las granjas estatales tenían un peso significativo. Vean el video de agricultura que yo hice si alguno quiere profundizar en esto. Y bueno, la sección de gastos comprende todos los gastos en instituciones estatales, cooperativas, sociales, así como los ahorros depositados en las cajas, compras minoristas, alquileres, pagos comunales, enseñanza, sanidad, espectáculos, comunicaciones, impuestos, tasas, intereses por créditos, aumentos de los depósitos en las cajas de ahorro, bueno, todo lo que uno puede imaginar. Además, también comprende
los pagos por transacciones entre los grupos de la población, o sea, con la compra de productos agrícolas y otros productos de origen privado. Ahora pasamos a esto, M1 y teoría cuantitativa. Bueno, sobre M1, si siguiésemos las categorías que podríamos ver en un manual de macroeconomía, M1 serían los billetes y monedas en manos del público y los depósitos a la vista. Los economistas, quienes adhieren a la teoría cuantitativa, hablan de M1, M2. M2 sería M1 más los depósitos a plazo, y M3. O sea, básicamente subclasificaciones de dinero, y dentro de la teoría cuantitativa, o sea, en sus distintas variantes, se pelean sobre cuál de todas ellas es la que hay que controlar. O sea, si M1, M2, bueno. Entonces, o sea, pero para la cosmovisión soviética, lo único que existiría sería M1, ya que no existen los depósitos a plazo, ni los cheques, ni ningún instrumento de crédito, absolutamente nada. Bueno, M1 en la Unión Soviética serían los billetes y monedas en manos del público, en cajas de ahorro, el dinero con el que cuentan los coljoses y el efectivo en poder del sistema bancario. Aunque, y lo voy a aclarar, me pareció mientras preparaba este video que habrían aparecido algunos instrumentos financieros al vencimiento, entre otras cosas, a finales de los 70 en la Unión Soviética, pero no estoy muy seguro y lo leí muy al pasar. Aunque este proceso sí se dio en el bloque del este, y de eso sí quedó de fe, que aparecieron estas cosas en esta época. Entonces, para el planificador soviético, controlar M1 casi que es, por definición, controlar los salarios, cosa que no era tan fácil como podría parecer a simple vista. Esto es debido a que el planificador supone el sector intraestatal. Bueno, pensemos en lo que mencionaba antes, en esto. Supone el sector intraestatal controlado, lo cual, bueno, a veces no era tan así. Ya lo vamos a ver en un momento de qué estoy hablando. Y bueno, por estos motivos, todo se trataría para un planificador soviético de equilibrar el dinero que tiene en sus manos la población, y que éste equivalga a los bienes de consumo a precios dados. El oro, la emisión monetaria, la creación de dinero bancario, cómo enfocar la balanza de pagos, y bueno, administrar divisas y todas esas cosas no interesan en este enfoque. El Estado acá controla los salarios, los precios, los bienes, y eso sería todo. Es básicamente una teoría cuantitativa socialista donde la política monetaria se hace controlando la cantidad de dinero, equilibrándola con el producto bruto, que es algo que hacen también los países capitalistas actuales donde se aplican estas teorías, con la diferencia bastante grande de que
esos países no tienen precios fijos fijados por el Estado, y obviamente tienen una mayor capacidad para aumentar la producción en caso de una suba inesperada de la demanda. Pero para el sistema soviético adoptar esta concepción fue algo extremadamente nocivo, dadas las especificidades del sistema soviético. Y ya que estoy, digo algo que no lo dije antes, pero parece que en 1936 se desafectaron del Gosbank y del Ministerio de Economía a todos a todos aquellos que planteaban disciplina fiscal y patrón oro como horizonte. Obviamente no siguiendo el enfoque que di al inicio del video, o sea, no del todo, o sea, sino que a lo que había eran algunas nociones sueltas de esto del oro. En esta época todavía no habían salido los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, y bueno, las lecturas del Capital todavía eran algo precarias, esas cosas. Pero sobre todo esa gente tenía mucho pragmatismo. Era hasta entonces un mundo acostumbrado al patrón oro o a patrones bimetálicos, sea oro y plata. Esa gente fue condenada al ostracismo, ya que las necesidades de financiación de los planes quinquenales y la adopción de la teoría cuantitativa en el país chocaban de lleno con estas posturas más moderadas que esta gente tenía, ¿no? Bueno, además de el balance de ingresos y gastos, este también era acompañado por otro balance que era denominado plan de caja, que bueno, yo no lo voy a explicar acá, ya que sería explicar esto mismo, pero de otra manera, y bueno, tenían un fin muy parecido. La primera cosa llamativa del balance de ingresos y gastos es que es un presupuesto implícito en este balance, o sea, en los cálculos del planificador, de que el dinero que tiene la población se gasta todo o casi todo y que no existe ahorro. Si esto sucediese en algunos periodos, o sea, si hay bienes disponibles para comprar, entonces podría existir demisión. Pero si no hubiese bienes disponibles, lo que podría aparecer es escasez. La segunda cosa llamativa que aparece de esto aparece cuando miramos el crédito. Cómo compatibilizar un balance de ingresos y gastos equilibrado con el crédito. Bueno, en la teoría de Marx, el crédito tiene la función de expandir la economía, o sea, el crédito está orientado a proyectos productivos que después se pagan. Pero, ¿cómo funcionaba en específico el crédito en la Unión Soviética? Lo vamos a ver acá. Sobre todo voy a analizar la etapa madura, no voy a entrar tanto en la época stalinista. En la Unión Soviética existían dos tipos de créditos esencialmente: créditos a corto plazo y créditos para la financiación de unidades productivas. El primer tipo de crédito se usaba básicamente para el pago de proveedores y de salarios, y bueno, también de todos los componentes adicionales al salario. Ahora volvamos por un segundo a la moneda sin numerario, y pensemos en esta noción de dinero interestatal controlado.
tenemos que si una empresa necesitaba plata para pagar a un proveedor, esta pedía plata prestada y pagaba, y ese dinero se quedaba ahí, en las anotaciones en cuenta al interior del sistema bancario. En cambio, si este crédito se usaba para el pago de salarios, entonces crecía la cantidad de dinero en manos del público. Esto era lo que se pretendía evitar, más allá de que se entendían algunas situaciones como que una empresa contrate obreros y pague salarios con eso. O sea, se contemplaba dentro de este esquema. Pero se suponía que el esquema era eh, o sea, estas dos variables. Y así se evitaban desajustes. Pero esto podía fallar. Podía suceder que las empresas básicamente le digan al banco algo como yo, para completar el objetivo de producción que me propones, necesito pagar horas extra a los obreros y un bono y también premios, y bueno, para eso necesito la plata. U otras situaciones como que si había una discrepancia temporal, la empresa A, por ejemplo, le vendía a B, pero la empresa B no pagaba a tiempo, la empresa A tenía que pagar los salarios igual. Entonces iba y pedía a pedir plata prestada. O también sucedía que una empresa, por un fallo en la producción, producía cosas que no tenían la calidad necesaria para ser usada por los adquirentes. Este era uno de los ejemplos que daba Alec Nove en uno de sus libros, que lo voy a dejar en la descripción. Todos estos créditos eran concedidos por el Gosbank. Entonces nos encontramos con que ese dinero que se suponía que debía quedar en el sector intraestado, controlado, podía salir de allí. Para evitar eso y así controlar el crédito, se establecía un plan de crédito a 3 meses, el cual tenía como función planificar y verificar la evolución del crédito al interior de la economía nacional. Este plan se sumaba al plan de caja y al de balances y al balance de ingresos y gastos de la población, o sea que eran todos instrumentos de control sobre la masa de dinero. Y bueno, la otra función que tenía el crédito era la de financiar la creación de nuevos proyectos productivos mediante el banco de construcciones, que como vimos antes en esta sección, funcionaba en la práctica como algo a medio camino entre banco y ministerio estatal para asignar presupuesto, lo cual era bastante problemático. Básicamente prestaba plata para lo que haga falta y así hacer que se cumpla el plan quinquenal y que la economía se expanda. Ahora pasamos a esto. La tasa de interés. Sobre las tasas de interés, los créditos del Stroke tenían tasa cero o casi cero, tasa nominal estoy hablando, y condiciones muy laxas para su devolución. En cambio, en los créditos que concedía el Gosbank tenían también tasas bajas, pero entre el 1 y el 5 dependiendo del tipo de empresa, si era Colhouse, Sovhouse, empresa industrial. Bueno, además, desde lo legal, las empresas debían presentar una garantía real
cosa que no parece que se le diera efectivo cumplimiento. Algunos, si no sabe, es en este caso, no sé, maquinaria, el establecimiento, un predio, productos, bueno. em, Igual no sé específicamente cómo funcionaba, algo así yo lo saqué del libro de Alec Nove donde trata este tema y él solamente señala garantías materiales. Igual si alguno sigue confundido sobre esto de las garantías, no sé, piense en una hipoteca o en una prenda. Em, entonces tenemos que bueno, esto en un momento se dejó de usar, ya para 1965, o sea, creo que seguía en vigencia, pero básicamente se habilitó una especie de giro bancario donde las empresas podían pedir plata sin justificar detalladamente las causas y sin estas garantías, que eran algo totalmente nominal. Pero la introducción de esta facilidad de préstamo provocó un mayor deterioro de la disciplina financiera de las empresas y entonces en 1979 eh, o sea, este giro bancario se achicó bastante. O sea, tuvieron que implementar una política destinada a disminuir la emisión monetaria, la cual había crecido mucho en la década de los 70. Si se combinan estas dos fuentes de emisión monetaria y la tendencia de los salarios a ajustar al alza mucho más deprisa de lo que hacen los precios, entonces va a aparecer un desequilibrio entre el dinero en las manos del público y la cantidad de bienes. Y si el Estado no sube los precios ni aumenta la producción, lo que va a suceder es que la población va a tener almacenado dinero que no va a poder gastar. Y bueno, sobre esto, siguiendo a Jesús Blas, uno de los mecanismos que él señala en su tesis es con los cuales se compensaba esto, este exceso de dinero, parecía ser la compra compulsiva de bonos que parecen haber tenido un doble carácter, el de financiar al Estado y chupar los excesos de dinero en las manos del público. Estos se suprimieron, creo que ya lo dije, en 1957. Y bueno, la otra opción que implementaban era también hacer un cambio de moneda. Por último, sobre el equilibrio fiscal, entre signo de pregunta, la Unión Soviética se caracterizaba por tener un equilibrio fiscal todos los años, al menos desde 1960 hasta casi 1980. No era un superávit muy abultado, de hecho era bastante pequeñito, siempre, o bueno, también en su defecto en algunos años, tenían un pequeño déficit. Mal que les pese a todos esos liberales que tienen muchos deseos de ver otra cosa, ¿no? Algo como socialismo, igual inflación, igual déficit fiscal, Venezuela, Zimbabue, bueno, y esas cosas que dicen. Pero la emisión monetaria no pasaba tanto por el déficit, sino por inyectar dinero a las empresas de esta manera. Y bueno, sobre la teoría, no hay teorías de dinero en la literatura soviética por fuera del manual de economía política, sino que lo que había era una serie de conceptos aislados, pensados para el día a día y con distintos autores. Pensamientos siempre orientados a verificar la circulación del dinero y no tanto al control de la masa monetaria en el sentido, bueno, monetarista, esto de
de vender títulos y todo eso, operaciones financieras. Em, Aunque también dentro de estos mismos autores aparecían algunas ambigüedades, como el hecho de considerar positivo tener un superávit fiscal y de limitar la emisión monetaria, pero de algún modo una especie de conciencia de que aunque es necesario tener el superávit fiscal, hay que inyectar dinero igual a la economía para engrasar los engranajes del sistema. No me quiero extender mucho sobre la teoría. Bueno, esto no es un video de historia del pensamiento económico, y además yo tendría que ir a buscar a todos y cada uno de esos autores en su idioma original, lo cual no es muy sencillo. Ahora pasamos a lo siguiente.